Bueno, buenos días. Yo soy Sara Jaime Muñoz Ledo. Soy residente de primer año de medicina interna y hoy vamos a ver fármacos en neumología. Me coordinó la residente de segundo año, Ana Patti Espinosa. Bueno, como parte de este temario, vamos a ver cuáles son las vías de administración. Vamos a ver los fármacos más relevantes, que van a ser los broncodilatadores, los corticosteroides, los fármacos que se utilizan para la hipertensión pulmonar, los antagonistas de leucotrienos y algunos tratamientos inmunomoduladores. Muy bien, bueno, vías de administración. Los medicamentos que utilizamos administrar que va a ser la vía preferida. También vamos a tener administración intravenosa y administración oral. La vía de elección pues va a depender mucho del medicamento que utilicemos y de la enfermedad respiratoria pues que estemos tratando. La vía inhalada, pues como comentaba, va a ser la vía preferida y muchas veces es la única forma de administrar algunos medicamentos, por ejemplo, los anticolinérgicos. También es la vía preferida para administrar medicamentos como los agonistas beta 2 y los esteroides, sobre todo con la finalidad de reducir los efectos secundarios que estos medicamentos pueden llegar a tener. Algunos antibióticos también pueden llegar a administrarse vía inhalada en respiratorias crónicas, como en pacientes que sufren de fibrosis quística. La ventaja, pues, de la vía de administración inhalada es que justamente evita, con las dosis que se dan de los medicamentos, evita muchos riesgos o efectos secundarios que podrían tenerse por vía sistémica. Y su mecanismo de acción, su inicio de acción es mucho más rápido que cuando usamos una vía intravenosa o una vía oral. En la vía inhalada, pues muy importante va a ser el tamaño de las partículas. El tamaño óptimo para que las partículas puedan llegar a las vías respiratorias más pequeñas es de 2 a 5 micrómetros. Las partículas más grandes se quedan suspendidas en las vías respiratorias superiores y no llegan a las inferiores. Y partículas muy pequeñas quedan suspendidas y son exhaladas, entonces tampoco no son útiles para el mecanismo de acción del fármaco. En general, pues hoy en día que se logra el tamaño ideal de las partículas es gracias a que utilizamos dispositivos como los inhaladores presurizados que utilizan un propelente que es como una fuerza o lo que le da el empuje para que el fármaco pueda llegar hasta las vías respiratorias inferiores. De los medicamentos que usamos vía inhalada, no todo lo que se administra va a alcanzar las vías respiratorias inferiores. Únicamente, como vemos en la imagen, de lo que nos administramos o de lo que el paciente se administra, solamente del 10 al 20% alcanza las vías respiratorias inferiores cuando utilizamos un inhalador presurizado y el otro 80 a 90% es ingerido por el tracto gastrointestinal, puede pasar al hígado y pues tener efectos secundarios a nivel sistémico. Para poder administrar un medicamento por vía inhalada, pues tenemos varios dispositivos para su suministro. Vamos a ver los más conocidos y los que más utilizamos. El más conocido es el típico inhalador presurizado de dosis medida, que es el que conocemos con los pacientes que tienen asma sobre todo. Estos medicamentos pues son impulsados desde un contenedor, que es el que vemos en la imagen, con la ayuda de, como comentaba, un propelente. Este propelente es el que da la fuerza para que el medicamento pueda llegar hasta las vías respiratorias inferiores. Estos dispositivos pues son muy convenientes porque son portátiles y normalmente nos van a administrar de 50 a 200 dosis de medicamento, que va a depender pues del tipo de medicamento que vayamos a usar. Tenemos las cámaras espaciadoras, que más que un dispositivo para el suministro, es como un dispositivo de apoyo. Este se utiliza entre el inhalador presurizado y la vía aérea del paciente. Lo que hace es reducir la velocidad de entrada de las partículas y el tamaño de las partículas. Con esto, pues reduce la cantidad del fármaco que se queda en la orofaringe y aumenta la cantidad de fármaco que va a llegar hasta la vía respiratoria inferior.
Tenemos los inhaladores de polvo seco. Estos utilizan un polvo fino que cuando el paciente inhala genera turbulencia y al generar esta turbulencia pues permite la llegada del fármaco hasta las vías respiratorias inferiores. Estos se dividen en monodosis y multidosis y dependiendo del mecanismo y de la morfología o el tipo de dispositivo, pues hay de varios tipos. Los más conocidos pues son el Turbuhaler, el Ellipta, el Accuhaler también se utiliza mucho y pues hay varios. Vamos a comparar un poquito los de monodosis con los de multidosis. Los de monodosis pues son cápsulas individuales, entonces el paciente tiene que estar... Ujú. Ahí lo más importante, pues, si les gusta la consulta, indicarlos algo así, es que el paciente, para que las partículas del medicamento entren, tiene que hacer una inspiración profunda y mantener al menos unos 10 segundos. Pero el que más tenemos aquí es el, bueno, este es el Ceretide, también tenemos el Ceretide Discos, que es salmeterol. Salmeterol con fluticasona también, y el Relvar ahí presente aquí en el. Mm, Pero si sucede, prácticamente pasa en diferente. ok. Y no tan ancianos, porque No puede. Ujú. Entonces, bueno, los de monodosis son cápsulas individuales y el paciente tiene que estar metiendo su cápsula. Algunos ejemplos de estos son el HandiHaler y el BreatheHaler. La preparación entonces es manual, requiere más pasos porque justo requiere que el paciente esté metiendo su capsulita. Entonces la facilidad de uso va a ser menor, pero es ideal para cuando la dosis se tiene que estar ajustando y el uso del dispositivo es ocasional. El de multidosis, pues ya trae un reservorio de cápsulas con múltiples dosis. Ejemplos de estos tenemos el Turbuhaler, el Discus y el Ellipta. Entonces la preparación de estos pues ya es automático porque ya trae las cápsulas ahí preparadas, tiene mayor facilidad de uso, sin embargo tiene menos facilidad de controlar la dosis porque pues ya va a estar establecida. Es ideal para el paciente que lo utiliza de forma crónica y en pacientes de mayor edad que pues se les dificulta estar pues metiendo su cápsula cada que lo van a utilizar. Tenemos también como dispositivo para el suministro de medicamentos inhalados los nebulizadores. Estos pues son los que más utilizamos en hospitales. Utilizan el flujo de gas, ya sea de aire u oxígeno, para permitir la llegada del fármaco hasta las vías respiratorias. Estos nos permiten administrar dosis mucho más altas del fármaco en comparación con los otros dispositivos, lo que hace que sean también más útiles en las exacerbaciones agudas tanto de asma como de POC o enfermedades en las que la obstrucción de las vías respiratorias es extrema, por eso lo utilizamos aquí en hospitales. Hay otros dispositivos nebulizadores que usan ondas de ultrasonido, pero son más para casa, para domicilio. Bueno, pasando a las otras vías de administración, tenemos la vía oral. Cuando usamos la vía oral, las dosis son mucho más altas que las requeridas cuando usamos medicamentos inhalados. La bibliografía refiere una proporción de 20:1, por lo tanto, los efectos secundarios sistémicos van a ser mucho más comunes y normalmente reservamos la vía oral para pacientes que no pueden usar vía inhalada, como en pacientes niños muy pequeños que no saben usar la técnica o adultos mayores o pacientes que tienen problemas físicos o algún tipo de discapacidad o en medicamentos que no se pueden dar vía inhalada. La vía intravenosa también se reserva para pacientes que están gravemente enfermos, en los que no pueden absorber el medicamento por vía gastrointestinal o usar una vía oral, o que se requiere pues un efecto mucho más potente, como en caso de cuando usamos los glucocorticoides. Y también por vía intravenosa, pues los efectos secundarios van a ser mucho más altos porque alcanzan concentraciones plasmáticas mucho más elevadas. Vamos a empezar con el primer grupo de fármacos, que son los broncodilatadores. Primero recordando un poquito de qué receptores tenemos a nivel de la vía respiratoria. Los más importantes que vamos a comentar son los beta-2 adrenérgicos y los receptores colinérgicos. Hablando del músculo liso a nivel bronquial, tenemos receptores beta-2 que tienen un efecto broncodilatador y tenemos receptores colinérgicos de tipo M3. Estos tienen un efecto contrario que es broncoconstrictor. A nivel de las glándulas submucosas, que también están en la vía respiratoria, tenemos receptores beta-2 que incrementan la cantidad de moco producido y tenemos receptores colinérgicos M3 que igualmente nos van a aumentar la secreción de moco.
Entonces, bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción de los agonistas adrenérgicos beta 2, que son de los más utilizados. Lo que hacen es unirse al receptor que se encuentra en el músculo liso bronquial y en las glándulas submucosas. Al unirse al receptor beta 2 adrenérgico, lo que hace es activar al AMP cíclico. Cuando activan al AMP cíclico, pues generan una cascada de eventos de fosforilación a través de la proteína quinasa A, y estos generan pues al final una broncodilatación y una disminución de la secreción de moco. También tienen otros efectos, que es prevenir la liberación de mediadores proinflamatorios en los mastocitos y previenen la fuga microvascular, por lo tanto van a disminuir el edema que tenemos en la mucosa bronquial cuando se expone a mediadores como histamina, leucotrienos o prostaglandinas. Activan más bien la secreción de moco, y también al aumentar la secreción de moco genera esta eliminación mucociliar que puede estar defectuosa sobre todo en enfermedades como el asma. También tiene cierto efecto al reducir la neurotransmisión en nervios colinérgicos en las vías respiratorias al actuar en los receptores presinápticos B2, y así inhiben la liberación de acetilcolina y tienen cierto efecto anticolinérgico. La clasificación, bueno, sabemos que se dividen por acción corta y acción prolongada. De acción corta, los más utilizados que nosotros usamos, pues es el salbutamol, la terbutalina. De acción prolongada, aquí además se clasifican según su inicio de acción y su duración. De inicio rápido y de duración prolongada, más de 2 horas, está el formoterol. Este es importante porque justamente como inicia de forma rápida y tiene una duración prolongada, ya es de elección mencionado por las vías en el asma, tanto para rescate como para mantenimiento, usado junto con la budesonida. Entonces usamos budesonida formoterol, tanto de rescate como de mantenimiento, porque tiene una acción rápida y una duración prolongada. Tenemos el salmeterol, que tiene un inicio de acción lento y además tiene una duración prolongada por más de 2 horas. Y tenemos el indacaterol, que tiene un inicio de acción rápido, pero su duración es ultra prolongada por incluso más de 24 horas. Entonces, esta como grafiquita de al lado, vemos según si queremos un inicio de acción rápido y que dure pues poco tiempo, usamos el salbutamol inhalado. Si queremos un inicio de acción rápido, pero que su duración sea prolongada, pues usamos el formoterol. Y si queremos inicio lento y duración prolongada, tenemos el salmeterol. El salbutamol en general inicia su pico de acción, está a los 30-60 minutos, y su duración va desde 3 hasta 8 horas. Por eso es el de elección para rescate en crisis asmáticas. Los de acción prolongada, los más utilizados, tenemos el formoterol. Su pico de acción no alcanza rápidamente en 5 a 10 minutos, pero su duración es de 10 a 14 horas. El salmeterol tiene un pico de acción de 3 a 5 minutos y dura hasta 12 horas. Los agonistas beta 2 pues van a tener varios efectos adversos debido a que actúan en receptores beta en el músculo estriado, pueden llegar a generar temblor muscular. También por su efecto en receptores beta 1 o beta 2 en el corazón, pueden generar taquicardia y palpitaciones, pueden generar hipocalemia, que de hecho es de los medicamentos que utilizamos como medidas antihipercalémicas. Pueden generar ansiedad, náuseas y tener alteraciones pues ahí en la ventilación perfusión por sus efectos a nivel respiratorio. De los que mencionas de reducir El, creo que era el salmeterol. Ah, ok, sí. sí, como si fueras y productos de inventar uno, pero va a ser más gente, entonces menos frecuente que se puede repetir. Entonces, yo creo que cuando tú te quedas, me vas a pensar con Fernando Rodríguez, pero yo creo que te vas a quedar ese día, ¿no? Sí. Bueno, el salbutamol que utilizamos trae 200 dosis el inhalador, y cada dosis va a ser de 100 microgramos. Y la dosis que normalmente recomendamos o usamos son 2 inhalaciones, o sea, 200 microgramos cada 8 horas.
Aquí les voy a dejar una tablita, ahí viene como las dosis de cada uno, ya sea que lo vayamos a usar nebulizado o lo vayamos a usar con inhalador presurizado de dosis medida o con inhalador de polvo seco. Entonces, dependiendo del medicamento, la dosis que utilizamos en cada uno con cada uno de los dispositivos. Los anticolinérgicos son los otros broncodilatadores que más utilizamos. Tienen un efecto directo al inhibir la constricción del músculo liso bronquial. Como tal, primero, pues recordar que la acetilcolina tiene varios efectos a nivel respiratorio, genera broncoconstricción y secreción de moco en todo el árbol traqueobronquial. Por lo tanto, pues los antimuscarínicos van a tener el efecto contrario, generando broncodilatación y secreción de moco disminuido, ¿no? Para hablar de su mecanismo de acción, hay que recordar que hay tres receptores muscarínicos a nivel de la vía respiratoria. Los M1 están a nivel de la sinapsis ganglionar, acá, en los ganglios parasimpáticos. Su función es facilitar esta transmisión colinérgica. Su efecto, pues, va a ser aumentar la transmisión vagal, por lo tanto, indirectamente generando broncoconstricción. Y al antagonizar su efecto, pues van a inhibir esta transmisión colinérgica. Los M2 están acá, están en las terminales presinápticas del nervio vago y tienen un efecto autoinhibidor. Regula de manera negativa la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, fisiológicamente lo que hace es disminuir la liberación de acetilcolina y proteger de una broncoconstricción excesiva. Entonces, un efecto no deseado de los medicamentos anticolinérgicos sería que pudiera aumentar la liberación de acetilcolina al bloquear este receptor. Los M3 están directamente sobre el músculo liso bronquial y sobre las glándulas submucosas. Lo que generan fisiológicamente es la constricción del músculo, o sea, broncoconstricción y secreción de moco. Entonces, cuando los antagonistas pues generan lo contrario, broncodilatación y disminución de la secreción mucosa. Los anticolinérgicos, pues también los clasificamos como acción corta y acción prolongada. Los de acción corta tenemos el bromuro de ipratropio y de acción prolongada tenemos el tiotropio, el licopirronio y el umeclidinio. El bromuro de ipratropio, que es de los que más utilizamos, tiene su pico de acción en 30 a 60 minutos y tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas. El bromuro de tiotropio tiene una acción pico en 5 a 7 minutos, pero su duración va hasta 24 horas. El ipratropio lo usamos en aerosol. Cada dosis va a ser de 20 microgramos. La dosis que normalmente damos es de 2 a 3 inhalaciones cada 4 a 6 horas, que es por lo que dura el efecto del medicamento. Cuando lo damos por nebulizaciones, lo que hacemos es diluir en 3 a 4 mililitros de solución fisiológica, diluimos 0.5 miligramos de la ámpula de ipratropio y les lo quedamos en nebulización cada 6 a 8 horas. Uno que utilizamos mucho también es la presentación combinada de ipratropio con salbutamol. Cuando la damos por vía inhalada, usamos una dosis de 0.5 miligramos de bromuro de ipratropio, 2.5 de salbutamol y esto lo damos cada 6 a 8 horas según la respuesta del paciente en nebulización. Cuando usamos ipratropio con salbutamol por vía de aerosol, damos 20 microgramos de bromuro de ipratropio y sulfato salbutamol, 100 microgramos, 2 inhalaciones cada 8 horas. Entonces, en total estamos administrando una dosis de 40 microgramos de ipratropio y 200 microgramos de salbutamol. El bromuro de tiotropio, cuando lo damos solo, se da por vía eh, de inhalación, son 18 microgramos y como tiene una duración de acción larga, se da una vez al día nada más, una inhalación cada 24 horas. Bueno, dentro de los broncodilatadores, pues también tenemos las metiljantinas. En las más conocidas tenemos la teofilina y la aminofilina.
Su mecanismo de acción es que van a inhibir a las fosfodiesterasas y al inhibirlas van a incrementar el AMP cíclico y este va a tener un efecto broncodilatador. También liberan interleucina 10 y disminuyen la producción del factor nuclear kappa beta, por lo tanto tienen efectos antiinflamatorios y aumentan la apoptosis de leucocitos, esto generando también al final un efecto antiinflamatorio. La teofilina se puede dar tanto vía oral como vía intravenosa. Se recomienda cuando la damos una dosis inicial en adultos de 6 miligramos por kilo y la dosis de mantenimiento o sostén es de 1 a 3 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Aquí en el hospital usamos más o tenemos aminofilina, que es vía intravenosa. Igualmente su dosis inicial es de 6 miligramos por kilo de peso y se pasa por 20 a 30 minutos y la dosis de mantenimiento es de 0,4 a 0,9 miligramos kilo peso por hora. Las metiljantinas pues tienen varios efectos adversos o colaterales, pueden generar inquietud, insomnio, tensión muscular, taquicardia, taquipnea, cefalea, mareos, náusea, hipotensión, incluso pueden llegar a generar convulsiones o ciertas arritmias. Los esteroides o los corticosteroides, bueno, como sabemos, para que su mecanismo de acción, estos tienen que actuar a nivel del núcleo de la célula. Primero, para esto tienen que difundir en la célula y se van a unir a su receptor, al receptor de glucocorticoides. Cuando se unen a su receptor, la proteína de choque térmico 90, que está unida normalmente al receptor, se disocia y este complejo del receptor con el esteroide se desplazan hacia el interior del núcleo de la célula. Ahí lo que hacen es aumentar la transcripción de mediadores antiinflamatorios como lipocortina y inhibir más bien la transcripción de mediadores proinflamatorios como son las citocinas, los leucotrienos. Entonces, al final tiene un efecto antiinflamatorio en toda la vía aérea. Los corticoides no tienen efecto broncodilatador, solamente tienen un efecto en la inflamación. Como tal, entonces van a disminuir la permeabilidad vascular al disminuir la transcripción de todos estos mediadores inflamatorios, disminuyen la inflamación de la vía aérea, inhiben la respuesta de los estímulos antigénicos, no tienen un efecto en la broncoconstricción, pero sí disminuyen la frecuencia de recaídas y severidad de los síntomas en pacientes con asma. Bueno, las dosis de los esteroides, como sabemos, pues sobre todo en el manejo de asma va a depender mucho del escalón terapéutico en el que estemos dándole al paciente. Tenemos esteroides de dosis bajas, dosis medias y dosis altas. De los que más utilizamos, pues por ejemplo tenemos la budesonida. Las dosis bajas van de 200 a 400 microgramos al día. Las dosis medias pues ya va de 400 a 800 y las dosis altas ya van desde 800 a 1600. Otro que utilizamos también es la fluticasona. Sus dosis bajas van de 100 a 250, dosis medias de 250 a 500 al día y ya dosis altas van de 500 a 1000. La mometasona, dosis bajas van de 100 a 200, dosis media de 200 a 400 y dosis altas de 400 a 800. Digo, esto pues no es necesario aprendérselo, pero aquí voy a dejar la tablita para cuando se necesite. Los corticoides, pues hay varias formas de administrarse. Las que más utilizamos, pues es la vía inhalada, sobre todo en asma y en EPOC. En asma lo utilizamos en casi todos los pacientes, excepto los que son muy leves, que nada más se les deja tratamiento de rescate con broncodilatadores, pero en general en todos los pacientes pues se van a beneficiar de un esteroide. Y en EPOC, al contrario, casi no utilizamos los esteroides inhalados, solamente en pacientes que tienen EPOC muy grave y resistente al tratamiento o los que tienen una eosinofilia documentada. Tenemos también corticoides de vía oral. Estos se utilizan en otras enfermedades, sobre todo en neumopatías intersticiales o, por ejemplo, en la sarcoidosis. Y los esteroides vía intravenosa se utilizan más en las exacerbaciones o ya en urgencias. Los esteroides pues iban a tener varios efectos adversos, tanto sistémicos como locales,
por la administración tópica. Los sistémicos es que pueden generar insuficiencia suprarrenal, una supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, una osteoporosis, un retraso en el crecimiento. A nivel local o tópico pueden generar infecciones fúngicas en orofaringe, disfonía, tos y broncoconstricción, y estos efectos sobre todo se deben más al uso incorrecto de los inhaladores. En caso de la fluticasona, la dosis, cada dosis trae 50 microgramos. La recomendación en adultos, pues depende mucho si se va a usar dosis bajas, medias o altas, pero va desde 100 a 1000 microgramos cada 12 horas, dependiendo de la gravedad del paciente. La combinación de beclometasona con formoterol, cada dosis va a tener 100 microgramos de beclometasona y 6 de formoterol, y se recomiendan de 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas o 2 veces al día. La budesonida con formoterol, la dosis que indicamos normalmente es de 80 microgramos de budesonida y 4,5 microgramos de formoterol, y lo damos de 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas aproximadamente. Bueno, pasando a los antileucotrienos, tenemos dos que son los más conocidos. Tenemos el Safirlucas y el Montelukast. Son antagonistas pues, de los receptores de leucotrienos, sobre todo antagonistas competitivos selectivos de los receptores de leucotrienos T4 y del tipo E4. Recordando primero los leucotrienos, tenemos de varios tipos, tenemos el C4, D4, E4, estimulan directamente a unos receptores conocidos como cisLT1, que causan directamente broncoconstricción, aumentan la secreción de moco, aumentan la permeabilidad vascular y la exudación plasmática en las vías respiratorias. Entonces, al antagonizar esto, pues van a antagonizar estos efectos, teniendo el efecto, pues, contrario, ¿no? Broncodilatación y disminución de la secreción de moco. Tenemos otro antileucotrieno que es el sileutón, está aquí arriba. Este inhibe a la enzima 5-lipoxigenasa. Esta enzima lo que hace es catalizar la formación de leucotrienos a partir del ácido araquidónico. Entonces, al inhibirla, pues se inhibe la conversión o la formación de leucotrienos. En cuanto a la dosis, pues el Montelukast, que es el que más utilizamos, viene en tabletas de 10 miligramos y se recomienda una tableta de 10 miligramos al día. El Safirlucas viene en tabletas tanto de 10 como de 20 miligramos, y en adultos se recomienda 20 miligramos 2 veces al día. En cuanto a los inmunomoduladores, los más conocidos para efectos de neumología, tenemos los antiinmunoglobulina E, que es el omalizumab, y tenemos el antiinterleucina 5, que es el mepolizumab. El omalizumab pues va a inhibir la fijación de la inmunoglobulina E a los mastocitos, entonces va a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios por los mastocitos. Se utiliza sobre todo en crisis de asma y en asma ya severo cuando no responde a otros tratamientos. El mepolizumab, al inhibir la interleucina 5, tiene sobre todo efectos en los eosinófilos y se da sobre todo en pacientes que tienen asma eosinofílica.
Bueno, vamos a ver el tratamiento, algunos de los fármacos que se utilizan en la hipertensión pulmonar. Tenemos varias clasificaciones. Primero, pues en esta imagen se resume muy bien qué tipos de fármacos utilizamos. Tenemos los que actúan directamente en la vía del óxido nítrico, al ser estimuladores de la guanilato ciclasa. Tenemos también los que actúan en la vía del óxido nítrico, pero lo hacen inhibiendo la fosfodiesterasa 5. Luego tenemos los que actúan en la vía de la endotelina, son antagonistas de la endotelina, entonces tienen un efecto dilatador. Tenemos los que actúan en la vía de la prostaciclina y pues fármacos que todavía están en estudio o están emergentes que actúan en la vía del factor de crecimiento transformador beta. De los que actúan en la vía del óxido nítrico, vamos a empezar con los que actúan directamente modulando la GMP cíclica. Primero recordando los efectos del óxido nítrico en la vía respiratoria. El óxido nítrico va a tener efectos tanto en las células endoteliales vasculares, se producen ahí y se difunden hacia las células musculares lisas, y ahí es donde activan a la guanilato ciclasa. Cuando se activa la guanilato ciclasa, esta aumenta el GMP cíclico y pues va a tener varios efectos a nivel de las células, generando vasodilatación, tiene un efecto antiproliferativo que actúa en el remodelado vascular y pues evita al final del día una hipertensión pulmonar. Los fármacos que tenemos disponibles para la hipertensión pulmonar que actúan en este sitio, en la GMP cíclica, son el Riociguat y el óxido nítrico inhalado como tal. Y tenemos otros fármacos que son los muy conocidos inhibidores de la fosfodiesterasa. Al inhibir la fosfodiesterasa 5, evitan que el GMP cíclico se convierta en GMP, entonces aumentamos la disponibilidad del GMP cíclico y aumentamos los efectos tanto vasodilatadores como de disminución del remodelado vascular. Estos son lo del sildenafil y el tadalafil. El sildenafil, el tadalafil son pues terapia de primera elección, sobre todo en hipertensión pulmonar moderada, que son pacientes que tienen una clase funcional 2 a 3. Su administración es vía oral y cuando damos estos fármacos hay que evitar el uso de nitratos o otros antagonistas alfa-adrenérgicos debido a que pueden generar hipotensión. De hecho, es una de las contraindicaciones para utilizar, si se acuerdan, nitratos en infarto agudo al miocardio para evitar justamente la hipotensión en pacientes que tienen infarto de ventrículo derecho o de cara inferior. Los principales efectos secundarios de estos fármacos pues pueden ser dolor de cabeza, epistaxis, pérdida de la visión, rubor, insomnio, disnea y priapismo. El Riociguat también es un tratamiento de primera línea en hipertensión pulmonar. También es una administración oral y sus efectos secundarios son muy parecidos, casi los mismos: dolor de cabeza, edema, náuseas, mareo o síncope. La dosis del sildenafil es vía oral y se dan 20 miligramos 3 veces al día, o sea, cada 8 horas. La dosis del tadalafil, que utilizamos menos, pero también se llega a utilizar, es de 40 miligramos en una sola toma, una vez al día nada más. Los agonistas de la prostaciclina. Vamos a pasar a esa clasificación. Primero recordando que la prostaciclina es sintetizado y es liberado desde las células endoteliales vasculares y tiene efectos relajantes y antiproliferativos en las células de músculo liso vascular. Es muy similar al efecto de los otros fármacos y similar al óxido nítrico. De estos, pues tenemos los más utilizados son el epoprostenol y el iloprost, son los que más tenemos aquí. Igualmente son considerados de primera línea en hipertensión pulmonar. El epoprostenol se utiliza en infusión intravenosa continua y
Pues sus efectos secundarios son muy parecidos: hipotensión, rubor, náuseas, todo lo que tiene que ver con una vasodilatación al final del día, ¿no? El Hilopro se va a dar de forma inhalada y también es considerado como una terapia combinada en pacientes que ya tienen una hipertensión pulmonar avanzada, una clase funcional 4. Ahorita vamos a ver las dosis. El Hilopros, entonces, se va a estar de manera inhalada. Cada sesión se da con 2.5 microgramos, que puede ir aumentándose hasta 5 microgramos dependiendo de la tolerancia del paciente. Y la dosis se va a dar de 6 a 9 veces al día. Tenemos los antagonistas de la endotelina. La endotelina pues tiene los efectos contrarios, genera una vasoconstricción por aumento del calcio intracelular y esto predispone pues a la hipertensión pulmonar. Entonces, al antagonizar sus efectos, pues vamos a generar una vasodilatación. Los que más utilizamos pues son el bosentan, el macitentan y el ambrisentan. El macitentan se da de vía oral, 10 miligramos una vez al día, o sea, cada 24 horas. El Bosentan se recomienda empezar con una dosis inicial de 62.5 miligramos cada 12 horas por 4 semanas y posteriormente ya se aumenta a una dosis doble, que es de 125 miligramos cada 12 horas. Estos pues fármacos no los vemos tanto nosotros, pero sí se utilizan para la hipertensión pulmonar. Algunos... Yo creo que también, aparte de la hipertensión pulmonar, del tipo 2 y del tipo 5, es donde más se utiliza, y aparte también se utiliza en fenómeno de renal. Pero también es muy agregar. Ya podemos usar más de Y bueno, algunos otros fármacos que hemos llegado a ver aquí en el servicio que utilizamos y pues quise pues meterlos justo para que sepamos por qué es que los usamos. Tenemos la N-acetilcisteína y lo utilizamos mucho por vía nebulizada en pacientes que tienen dificultad para expectorar o aumentar sus secreciones, y también se puede dar vía oral. El efecto de la N-acetilcisteína es que tiene un efecto mucolítico. Esto se debe a que rompe los enlaces disulfuro de las proteínas mucosas, por lo tanto reduce la viscosidad y la elasticidad del esputo. Esto genera o mejora la depuración mucociliar y facilita el aclaramiento de las secreciones. La N-acetilcisteína pues también tiene un efecto antioxidante que pues lo que hace es justamente neutralizar las especies reactivas de oxígeno, y tiene un efecto indirecto también antioxidante porque bueno, la N-acetilcisteína es un derivado del aminoácido cisteína. Entonces, al proporcionar mayor cantidad de cisteína, la cisteína es un precursor de la síntesis de glutatión y como sabemos, pues el glutatión es uno de los principales antioxidantes. Entonces, al final, pues va a generar un efecto antioxidante. En este estudio se vio que el uso de 600 miligramos cada 12 horas de N-acetilcisteína por vía oral, pues sí tenía un efecto en mejorar la efectividad en reducir las exacerbaciones de pacientes con EPOC. Entonces, y esto utilizaron el doble de la dosis que se usaba en estudios previos, y esto documentó que sí mejoraba la efectividad para reducir las exacerbaciones, aunque no hubo una diferencia en cuanto en la función si se usaba o no con esteroides inhalados, pero al final se demostró que el uso de N-acetilcisteína sí mejora como tal las exacerbaciones en pacientes con EPOC. También tiene un efecto antiinflamatorio, sobre todo en la inflamación crónica, al disminuir el reclutamiento y la activación de los neutrófilos. Y justamente lo que comentaba, disminuye la frecuencia y duración de exacerbaciones en pacientes con EPOC.
Algunos efectos adversos que tiene la N-acetilcisteína, pues es que justamente al aumentar las secreciones, pues puede generar obstrucción de las vías respiratorias, puede tener un olor desagradable debido al sulfuro de hidrógeno, aumenta pues con ciertos antibióticos puedes tener cierta incompatibilidad, puede generar más náuseas, rinorrea y pues en general. También uno que hemos llegado a utilizar es el sulfato de magnesio. Los efectos que tiene es a nivel de que genera una broncodilatación por bloquear el calcio. Entonces es un fármaco que es espasmolítico. El magnesio como tal bloquea los canales de calcio que por la activación del receptor MDA, por lo tanto reduce la entrada de calcio en el músculo liso de las vías aéreas y esto genera al final una broncodilatación. En este estudio que también se comprobó que compararon la dosis tradicional, que es de 50 a 75 miligramos kilo, pasada en 20 a 60 minutos, con una infusión continua de sulfato de magnesio, que es 50 miligramos kilo hora por 4 horas, y se dieron cuenta que con una infusión continua mejoraban la alta hospitalaria y reducían la estancia en urgencias de los pacientes con asma. Tiene también efectos antiinflamatorios, inhibe directamente la liberación de acetilcolina, por lo tanto, pues tiene un efecto broncodilatador, disminuye la liberación de histamina, genera también atenúa el efecto oxidativo de los neutrófilos y pues tiene un inicio de acción rápido por vía intravenosa, tiene una rápida eliminación renal y la velocidad de infusión pues se comparó y es mejor dejar el sulfato de magnesio por infusión que en bolos. Sí, 50 miligramos kilogramo por 4 horas. Ah, ¿hora? O sea, por un día, 200 miligramos por kilo, ¿no? Al día. Ajá, al día. Ajá. Ajá. Es máximo y ya. Y otro que utilizamos también aquí en el hospital, pues es la acitromicina, que como sabemos, pues es un antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos, inhibe la subunidad 50S ribosomal, pero además de ese efecto tiene varias propiedades inmunomoduladoras que son claves en enfermedades pulmonares crónicas. Uno de sus efectos es que va a inhibir la hipersecreción de moco, lo que lo hace muy útil para enfermedades como asma, EPOC, bronquiectasias y pacientes con fibrosis quística, en donde la hipersecreción de moco pues es un problema. Inhibe pues la producción de un componente que es muy secretado por el epitelio, que se conoce como MUC5AC, y bloquea pues la señalización del GNQ y el ERQ. Al final lo que hace es justamente inhibir la transcripción de factores como el NF-kappa beta, que son necesarios justamente para producción de mediadores proinflamatorios. Y también, Eh, también, aparte de la posible la actividad de los macrófagos y los electrófilos, también produce algo que se llama Otro efecto es que reduce la producción de la metaloproteinasa de la matriz, que esta por sí misma pues contribuye a la inflamación y a la hipersecreción de moco, entonces al inhibirla pues justamente tiene los efectos contrarios. También inhibe la interleucina 8, que es una quimiosina que recluta neutrófilos y contribuye a la inflamación crónica. Entonces, al inhibirlo, pues inhibe este reclutamiento crónico de neutrófilos y esta inflamación crónica en la vía aérea. Y pues ya no sé si tengan alguna duda o algo. ¿Algún comentario?